Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vale. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a Buenas dar un tardes a poquito de tiempo para todos. que entréis todos. Vale. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Vale. Hola a todos, buenas tardes Jorge. Vale, voy abriendo a todos. Vale. Silfred, ¿estás? Sí, estoy listo. Cuando Muy me bien. digáis, empiezo. Un poquitín vamos a dejar porque para que sigan entrando los compañeros. ¿Eh? Sí, si queréis, podemos dejar 2 minutos de cortesía y vamos Sí, allá. Por y mí, empezamos, exacto. Vale. Bueno, yo te presento, ¿vale? ok. Bueno, Silfred es psicólogo y nos va a hablar de un tema que creo que a todos nos preocupa mucho, porque es algo con lo que en muchas ocasiones algunos nos hemos tenido que encontrar y que a lo que, bueno, pues la única forma de afrontarla es teniendo algo de preparación al respecto. Y la ayuda puede venir después, pero si tenemos un poquito de ayuda antes, probablemente los efectos van a ser mucho más fáciles de- de asumir y de soportar esa carga que puede suponer ese hecho, ¿no? Yo tengo que contaros que yo tuve una situación de este tipo con un compañero que quedó traumatizado por tener que ver un cadáver, ¿no? Y fue, para mí fue bastante triste porque no pude hacer nada. Además, el voluntario tomó la decisión completamente de abandonar el servicio y entregó la ropa y dijo que no volvía más y no pudimos hacer nada por él, ¿no? Probablemente porque no habíamos preparado de antemano al voluntario, probablemente porque no asumimos que era un voluntario recién incorporado, por una serie de errores que no fueron los que debíamos haber hecho, ¿no? Así que, bueno, pues es un tema que ya digo, a mí personalmente me ha preocupado mucho. Así que, Silfred, si nos puedes ayudar, te lo vamos a agradecer muchísimo. Pues nada, sin más, cuéntanos. Es tuya la sala. Tienes el botón de compartir, tendrás abierto ya, me imagino, tu presentación. Ahí la Ya tienes, muy voy. bien. Ahí está. ¿Se ve bien? No, pero no has compartido la que es. Pero ¿Cuál vuelve. tenéis ahora vosotros? Ahora, ahí está, muy bien, perfecto. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora sí, ahí la tienes. Pues nada, tuyo, toda la sala, para ti. Venga, adelante. Vale, yo de entrada agradecer a Jorge, a Onio, ¿no? Y a las distintas personas que conozco en este ámbito. Yo soy psicólogo, terapeuta familiar y desde hace ya unos 5 o 6 años estamos trabajando con intervinientes, ya sea que intervienen en el mar o bien están interviniendo en campos de refugiados, principalmente en Grecia. ¿Ok? Entonces, evidentemente mi propuesta de hoy va a consistir en dar probablemente una serie de tips de cómo manejar diferentes situaciones a nivel psicosocial, especialmente arriba de la embarcación, arriba del barco, pero me voy a centrar también de una manera un poco irreverente y espero que sea más irreverente que grosera por mi parte, pero siento que tengo que hacerlo así porque siento que las cosas a nivel psicológico y a nivel psicosocial que se están haciendo no son suficientes. Y por lo tanto, mi objetivo de hoy también es dejar huella de lo que voy a comentar. Evidentemente voy a estar abierto a que hayan toda clase de propuestas, bueno, de lluvia y de lluvia de ideas de lo que haga falta. ¿Ok? Dicho esto, a ver si puedo hacer que esto avance. Ok, sí, empiezo por esta viñeta del roto, ok, no sé si lo conocen, pero bueno, empieza así, ¿no? Todo enfrentamiento hace grande lo pequeño y pequeño lo grande, ¿no? Yo siento que todos estamos delante de un reto cuando estamos ayudando a alguien. El reto de hacer visible aquello que otras tantas personas, miles de personas, no existe o es invisible.
que en este caso es la vida diminuta de personas que están en el mar, que buscan un futuro, y el reto, vuestro reto es sacarlas de ahí. Y yo siento que la psicología comparte con la idea del rescate muchas cosas, entre ellas de hacer grande a lo que aparentemente es muy pequeño. A veces las embarcaciones que usan las personas refugiadas no se ven, y vosotros lo sabéis mucho más que yo. A veces no se ven por ningún lado y de repente aparecen, esto por lo que me han comentado algunos compañeros vuestros, ¿verdad? Uh-huh. Y las emociones tampoco se ven. No se ven a menudo ni las emociones de las personas a quien rescatamos, ni las emociones que están sucediendo dentro de nuestros compañeros del equipo. Yo quería empezar de este modo, ¿ok? Nosotros como equipo de rescate, bueno, como equipo de soporte psicosocial, que rescatamos a nuestro modo, esta ha sido un poco a nuestras experiencias previas con equipos de cooperación y de salvamento. Parte de nuestro equipo estuvo colaborando con el equipo de psicólogos de Por Activa Open Arms hace un tiempo. Estuvimos también trabajando con el proyecto Agua con Proemite y hemos asesorado distintos proyectos en Grecia, ¿ok? Y yo recientemente también hemos estado colaborando, impartiendo informes, haciendo informes para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ¿ok? Y a partir de ahí, pues, toda la voz que va a salir a partir de ahora, pues sale un poquito de esta experiencia. No hay más, es esta. Y la charla de hoy y los tips que voy a expresar hoy hacen de estas experiencias, tanto mías como de algunas experiencias de mis compañeros. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar. Las primeras diapositivas tienen que ver con esto, ¿no? Con crítica al manejo psicosocial actual, ¿no? Muy a menudo las intervenciones psicológicas se dan, como sabéis, únicamente a los rescatados y en especial a aquellos que presentan lo que llamamos crisis o reacciones. No hablamos de síntomas, hablamos de reacciones que son hiperactivos o confusionales, ¿eh? Lo mismo sucede con nuestro equipo de rescate. A menudo solo se nos despiertan las alarmas o se activa el botón rojo o la luz roja cuando uno de nuestros compañeros está vomitando por la borda, no por mareos, sino porque tiene una crisis de ansiedad o porque le van las palpitaciones muy rápido o porque ha visto algo muy desagradable y está tratando de esconderse de los demás para que vean que está sufriendo después de lo que ha visto, ¿no? Otra cuestión es que quienes habitualmente, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿ok? Habitualmente quienes llevan a cabo alguna clase de intervención psicológica encima del barco no son profesionales de la salud mental, ni psicólogos ni terapeutas. Tras realizar una contención psicológica a bordo, muchos de los rescatistas, de nuestra experiencia, muchos rescatistas afirman no haber sabido hacer frente a las reacciones emocionales de los rescatados o incluso de otros compañeros suyos. Y eso les coloca en una posición a menudo de incapacidad. Yo he escuchado haciendo seguimiento a algunos rescatistas o cooperantes en las islas de Lesbos, por ejemplo, decirme algo como: le he salvado la vida, pero no sé qué hacer para calmarle, para que se sienta bien. Y parece que está peor. Es decir, yo le he salvado la vida de morir ahogado y esta persona me está dando a entender ahora que está peor y yo no sé qué hacer para ayudarla. Y esto a menudo genera mucha ansiedad y deja como descolocados a los socorristas que tras haber iniciado una intervención que probablemente se han jugado la vida, el feedback que reciben luego es que las personas están calmadas, incluso algunas de ellas parece que están peor. Otra crítica, y luego después de las críticas prometo que va a ir a mejor, ¿de acuerdo? Es que el acompañamiento telemático que a menudo se utiliza en las embarcaciones para ayudar a los rescatistas a lidiar un poco con la misión, y a veces se hace por videollamada, no cumple en la mayoría de las ocasiones una función plena. Pensar que los expertos en salud mental podemos trabajar sin ver, ¿no? Es como pensar que un socorrista puede socorrer, ¿no?, sin estar presente en el lugar crítico, ¿no? Evidentemente que enseñamos a nuestros hijos a nadar para que no se ahoguen, pero deseamos que haya una figura en la playa o en la piscina, donde sea,
que en caso grave pues pueda ayudarla a salir del agua. En el caso de la psicología sucede lo mismo y sin embargo sentimos que en este mundo tan importante, y por eso agradezco tanto que se me haya invitado, echamos de menos que, bueno, que haya esta visión, ¿no?, de que podemos trabajar sin poder ver. A menudo también se confunde el concepto de primeros auxilios y el concepto de intervención psicológica en una crisis. Muchas personas pueden hacer primeros auxilios psicológicos. De hecho, estos días, de hecho yo ahora voy a hablar, pero yo este curso no lo he hecho, pero me consta que estos días está gratuito online por la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿ok? Cursos de primeros auxilios psicológicos. Todo el mundo puede aprender cómo funcionan y todo el mundo puede hacer una contención mínima con estos primeros auxilios psicológicos, pero una cosa es auxiliar psicológicamente a alguien y otra cosa es hacer una intervención en crisis durante un largo periodo de tiempo. A menudo los primeros auxilios que se realizan en una embarcación hacia un rescatista o un personal de a bordo que está teniendo un problema psicológico o le falta una contención, a menudo son primeros psicológicos muy concretos que alivian de entrada las sensaciones desagradables que puede parecer la persona, pero no siempre consiguen que la persona realmente se sienta tranquila durante un largo tiempo y pueda continuar efectivamente con su tarea con un buen rendimiento. ¿Ok? Por lo tanto, hay que diferenciar entre primeros auxilios y una intervención formal en crisis. ¿Ok? ¿Hay también alguna pregunta hasta aquí? No, adelante, adelante. Luego te las vamos apuntando, las vamos apuntando. Perfecto, genial. También es importante destacar que hay una tendencia social y política a intervenir solo ante heridas físicas, en aquello que vemos, en desmedro a las heridas psicológicas que a largo plazo muy a menudo generan un malestar superior y que en este caso dificultan la adaptación de las personas a un nuevo entorno, ¿no? En el caso de las personas refugiadas sería en su centro de acogida, en su país, en su comunidad, etcétera. Y en el caso de los rescatistas, en la continuidad de su vida diaria. ¿Okay? Muy a menudo la percepción de falta de un retorno comunicativo por parte de los rescatados, debido al sesgo lingüístico que hay con los refugiados y con las personas que son atendidas, pone en duda la eficacia de tales intervenciones psicológicas y quita valor a la dimensión psicosocial. Si ya es complicado hacer determinadas intervenciones a personas refugiadas, después de ser rescatadas debido a todo esto que estamos comentando, imaginaros si no hablamos el mismo idioma, imaginamos si todavía estas personas que hemos rescatado, el 40, 50, 60%, como dicen las estadísticas de numerosas investigaciones, son personas que padecen de trastorno por estrés postraumático. La sensación de ineficacia que pueden vivir algunos voluntarios al experimentar esto les puede poner en una situación de no saber, y eso no gusta a nadie, y por otro lado le quita valor a la dimensión psicosocial del trabajo psicológico. ¿Ok? Al mismo tiempo, esto conlleva la pérdida y a la minimización del autocuidado dentro del equipo de rescate, así como también de los recursos que se destinan a la salud mental dentro de las misiones y los proyectos. ¿Okay? Esto lo vais a leer con más calma, pero tiene mucho sentido, ¿no? Si dentro de un equipo no hay la percepción de que determinadas ayudas psicológicas no son necesarias porque son más prioritarias otras, ¿sí? Esto quita y minimiza el poder del autocuidado en estos casos. ¿Ok? Vamos entrando un poquito más en materia y en conceptos que luego ya voy a definir de una manera más concreta. ¿Ok? Aquí yo escribo exposición reiterada a un doble foco. ¿Ok? Un foco explosivo y un foco emocional. Cuando yo hablo de foco explosivo, me refiero a cuando, hablando un poco, aquí me vais a entender muchísimo más, cuando empezamos a estar a 90, 140 pulsaciones por minuto, ¿sí? Nos tenemos que tirar al agua
y tenemos que experimentar toda una energetización hacia una determinada acción y un determinado objetivo. Y esto es lo que le pasa a los rescatistas cuando se tiran al agua y al personal de socorro cuando tiene que lidiar con discusiones a bordo o personas que saltan del barco porque se quieren suicidar. ¿Okay? Aparece este doble foco. Aparece el foco explosivo por un lado. El explosivo tiene que ver cuando estamos llevando a cabo la intervención y el emocional cuando terminamos la intervención. Continuamente durante la misión hay transiciones entre la dimensión explosiva del socorrista, del rescatista, y la dimensión emocional del rescatista. Normalmente cuando estamos en modo explosivo no hay muchas emociones. Estamos en piloto automático, ¿ok? Y nuestras emociones se quedan a un lado por supervivencia y nuestra parte emocional probablemente emerge cuando estamos en el barco. Está comprobado que la exposición reiterada a este doble foco no facilita un proceso óptimo de adaptación de los rescatistas durante las fases operativas de acción, ni tampoco durante las fases de retirada, que a menudo tienen que ver con el reposo y la reparación. ¿Ok? Esta exposición desgasta tanto la operatividad de los rescatistas como también su percepción de autocontrol, quedando enganchados, en algunos casos, no siempre, en lo que se llama un estado de alarma permanente. ¿Ok? Cuando estamos en estado de alarma, nuestro hemisferio derecho, la amígdala, que está situada en el hemisferio derecho aquí detrás, se activa y si no nos desactivamos de ahí y hemos vivido una situación de estrés muy límite, hay el peligro de quedarnos enganchados en esa situación. Y cuando estamos arriba del barco, que yo sepa, por lo que tengo entendido, al equipo se les pide otras cosas que no son tirarse al agua y estar en modo explosivo, sino se les pide que estén de una manera más emocional. ¿Ok? Y a veces este estado de alarma permanente, este doble foco permanente, intermitente, no ayuda, y ya iremos a eso, a que los rescatistas integren bien emocionalmente todo lo que están viviendo. ¿Ok? Situaciones muy distintas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver arriba de un barco, creo que es uno de los Open Arms, donde probablemente el foco es más emocional, ¿okay? La gente está descansando, hay gente que está de pie, y aquí el rescatista se le pide que esté más relajado, que esté a un modo más emocional, probablemente. Y aquí me falta una imagen. Y aquí el rescatista se le pide que esté de un modo mucho más operativo, mucho más explosivo, ¿ok? Porque tiene otras responsabilidades que no son las mismas que estas, ¿ok? Voy a dar también pinceladas de algunos libros que nos pueden ser útiles para entender cómo funciona la psicología y la fisiología delante de situaciones de estrés o de crisis. Este libro fantástico de Bessel van der Kolk es muy interesante y habla de lo que nos sucede cuando estamos en situaciones en crisis. ¿Ok? Ok. Aspectos psicológicos y fisiológicos del rescatista, ¿no? Cuando está padeciendo de estrés. ¿Ok? Pueden aparecer distorsiones de la visión, del sonido y el tiempo antes y o después del rescate. Debido a la complejidad del rescate, también en función de los factores ambientales, la percepción de la embarcación que se va a acceder, de las personas y de las condiciones que están las personas, estas distorsiones pueden ser mayores o menores, pero normalmente estas distorsiones aparecen cuando la persona está sometida a un nivel elevado de estrés, normalmente a partir de 120, 140 pulsaciones por minuto, y en función también de aspectos experienciales de la persona pueden aparecer estos factores. ¿Okay? Nivel de vasoconstricción bajo debido al frío y al estrés de este doble foco. ¿Ok? Mucha de esta información que estoy explicando ahora la recibimos de la dimensión de combate y militar que se ha escrito más, por desgracia, que de salvamento. ¿Ok? Que voy a dar también alguna referencia a continuación, ¿no? Son muchas las experiencias de soldados que cuentan cómo una bala les impacta en alguna parte
del cuerpo y en el momento en que se dan cuenta de que la bala les ha dado en el brazo y no en el corazón, a partir de ese momento empiezan a sangrar de una manera muy abundante. Pasan de un nivel de vasoconstricción bajo a un nivel de vasodilatación alto. El flujo, esto es lo que sucede cuando tenemos un nivel bajo de vasoconstricción, ¿ok? El flujo de sangre en los músculos motores empieza a cerrarse, pierde fuerza y eso es un mecanismo de defensa para protegerse por si hay un sangrado muy fuerte, ¿ok? Esto también le sucede a los rescatistas cuando están en situaciones muy límites, por ejemplo, debido al frío o al estrés. El nivel de vasoconstricción baja. ¿Es peligroso esto? No, siempre y cuando las pulsaciones no sean más de aproximadamente 120-140 pulsaciones por minuto. Entonces, se pueden dar distorsiones muy fuertes o lo que viene a continuación, ¿sí? Una pérdida de la parte más motora del cuerpo, que eso se da cuando los músculos dejan de recibir sangre y existe esta sensación de miedo paralizante. También puede suceder que aparezca un sueño inusitado instantes previos al rescate. Las personas cuando están mucho tiempo esperando un rescate, que eso es algo que me consta que sucede en las embarcaciones, en ocasiones muchos rescatistas afirman que tienen sueño de repente. Hay descripciones muy curiosas que se parecen a estas de la Segunda Guerra Mundial, cuando suenan las campanas de la iglesia para avisar que una ciudad está a punto de ser bombardeada, ¿sí? Y si las campanas suenan en un momento y el bombardeo es al cabo de 10 minutos, un cuarto de hora, estas personas durante 10 minutos que han escuchado las campanas tienen ganas de dormir. En cambio, cuando no hay tanta diferencia de tiempo, no aparece esta gana de dormir. Parece que la espera, cuando hay un estrés excesivo, genera sueño. Por lo tanto, las personas no solo pueden tener, los rescatistas no solo pueden tener este sueño inusitado, sino también sensación de incertidumbre por padecer este sueño inusitado sin saber por qué. Sentimiento de culpa por no poder hacer nada más, impotencia, rabia, miedo por sí mismo. Cuando tenemos miedo, se nos pone el rostro blanco. El rostro blanco en las personas significa vasodilatación, porque la sangre deja de mandar, es decir, el flujo de sangre deja de estar tan presente en la musculatura motora, ¿sí? Y cuando aparece la sangre, cuando aparece el rojo en la cara, es porque estamos en vasodilatación, ¿sí? Y es la señal de que se están abriendo los canales sanguíneos, ¿no? Ok, aquí nos vamos a una parte un poquito más compleja. Ok. Esto es, a ver que me pierdo. Sí, correcto. Eso es, bueno, esto es el esquema que inventó un coronel americano que se llama Jeff Cooper, que es para definir las diferentes etapas que suceden en el cuerpo, en la fisiología del cuerpo, cuando las personas se ven sometidas al estrés. ¿Ok? Y efectos del aumento de la frecuencia cardíaca debido al miedo y al estrés. ¿Ok? Hay, como podéis ver, condición negra, condición gris, condición roja, ¿sí? Y condición amarilla. ¿Ok? Son estas condiciones. Si os fijáis, a partir de 120, 140 o 145 pulsaciones por minuto, ¿sí? Pasamos de un deterioramiento muy simple de la parte motora más fina, ¿sí? a un deterioramiento de la parte locomotora más gruesa. Más gruesa significa, por ejemplo, dificultades al nadar, por ejemplo, o dificultades en ver cosas desde lejos. ¿Ok? Insisto, este cuadro está basado en experiencias en combate. ¿Ok?
no en experiencias, en rescatistas. Sería interesante ver qué les sucede a los rescatistas cuando se lanzan en el agua y cuando vuelven a la embarcación. Sería interesante ver y analizar cuáles son sus pulsaciones y qué reacciones fisiológicas están teniendo. Sin embargo, esto de momento no lo podemos analizar. Yo no he encontrado ningún estudio, pero sería interesante poderlo ver. Pero de entrada parece que probablemente sean parecidas. ¿Ok? Así, a modo de semáforo, en la embarcación tendríamos que tener la fase amarilla. ¿Ok? Durante la intervención deberíamos tener la fase naranja. ¿Ok? Y sería interesante nunca llegar a la fase roja o a la fase negra porque es la fase de no retorno. ¿Ok? Y en la fase de no retorno, la fase apocalíptica, que llaman muchos, es una fase donde, bueno, empiezan a aparecer pensamientos irracionales, deterioramiento cognitivo, pérdida del desarrollo más motor, bueno, pérdida de la visión a corto, tanto a una distancia corta como a una distancia lejana. Nadie debería saltar de un barco estando a más de 145, 160 pulsaciones por minuto. ¿Ok? Esto depende mucho de cada persona, pero es algo que es importante señalar. ¿Ok? Por eso, y voy cerrando ya un poquito, es muy importante cuidar las transiciones. Las transiciones significa cuidar mucho los momentos en que el rescatista está fuera del barco y vuelve dentro del barco, y luego, en el siguiente rescate, vuelve a estar fuera. ¿Ok? No podemos cuidar las pulsaciones que tiene durante el rescate, porque son las que tendrá, ¿ok? Pero sí que podemos cuidar qué pasa cuando el rescatista vuelve a la embarcación y se encuentra de una determinada manera. Lanzo esta pregunta. ¿Qué miembro de la tripulación es testigo de estas transiciones del equipo y tiene por objetivo ayudar a optimizar tanto el rendimiento físico como el emocional de los rescatistas y el personal de socorro? ¿Qué miembro de la tripulación puede medir las pulsaciones de los rescatistas para que no esté trabajando por encima de sus posibilidades y padezca de toda esta fase que estoy hablando aquí arriba, que es una fase real y que existe y que me consta que existe en los rescatistas, de la resonancia y contención de sus emociones en el doble foco, ¿ok? Del grado de inoculación del estrés de los rescatistas, del riesgo de que padezcan estrés, cuadros ansiosos, trastorno por estrés postraumático, etcétera, y quien cuida también de la percepción de su vulnerabilidad y de su rendimiento al mismo tiempo. Y en esto me refería cuando hablaba al principio de hacer pequeño lo grande. No hay duda que los equipos de rescate hacen de las pequeñas vidas humanas, hacen de esas pequeñas vidas algo grande, porque las devuelven a la tierra. ¿Ok? Yo quiero reivindicar aquí también que estas pequeñas cosas que padecen los rescatistas no queden en un plano pequeño, sino en un plano de importancia. No solo de reconocimiento del sufrimiento, sino que también se les ayude a sufrir menos durante todas estas intervenciones. ¿Ok? Bueno, esto es algo que me recuerda a cuando he tenido alguna llamada o algún asesoramiento con rescatistas que me han dicho que no se pueden quitar, ¿no? Hubo un caso en que Ricardo Gatti me pasó una llamada de uno de sus rescatistas que no podía quitarse el olor a muerto de encima. Y esa era su pesadilla. Llevaba horas sin poderse sacar la olor a cadáver de encima, se había duchado varias veces y me llamó a las 2, 3 de la mañana para ver qué podía hacer. Y me recuerda mucho a esto, pensar que no voy a pensar nunca más en ti nunca más, es aún pensar en ti, déjame entonces que intente no pensar que no voy a pensar en ti. Esto lo que quiere decir es que, bueno, a menudo la mayoría de las situaciones
que van a vivir estos rescatistas son situaciones donde no pensar en lo que les está pasando hace que piensen todavía más en lo que está pasando. Como podéis comprender, no pude ser muy útil en esta situación porque un psicólogo no puede hacer por teléfono que un hombre deje de sentir olor a muerto. Evidentemente le ayudé a rebajar sus pulsaciones, lo ayudé a retomar un poquito más de control, pero creo que esta persona dejó, creo que al siguiente puerto lo dejaron, porque no podía soportar más el olor que sentía de cadáver, porque le impedía incluso dormir. ¿Ok? Otra recomendación de un libro, que es donde aparece este magnífico poema, es este libro que recomiendo a todos, que habla sobre el combate, la psicología y la fisiología en el conflicto letal, en la guerra y en la paz. ¿Ok? No os asustéis, yo soy un hombre de paz, no os asustéis por la portada del libro, pero habla de muchas cosas interesantes en relación a esto que estamos hablando hoy, en relación a qué le pasa a nuestro cuerpo en situaciones realmente límites o letales. ¿Ok? Os lo puedo mandar, os lo puedo recordar, ¿ok? No, os puedo mandar también el otro libro, no os preocupéis, porque es un libro que se vende, son libros actualizados, ¿eh? Es una bibliografía muy actualizada. Entonces, se habla mucho del debriefing. Creo que es un término que muchos de vosotros conocéis, el briefing y el debriefing emocional, ¿no? El debriefing es una discusión tras un acontecimiento que ayuda a todos los presentes a asumir y aprender acerca de lo que está pasando. Y se espera de un debriefing que ayude a poner un punto final al acontecimiento y deje de causar malestar emocional. A menudo, o al menos en los proyectos que yo he colaborado, hay un briefing de los psicólogos al principio de la misión y hay un debriefing al final de la misión. ¿Ok? Me parece muy pretencioso, y yo ya lo he expresado en muchas ocasiones, pensar que con una clase de consejos psicológicos al principio de una misión y la recogida de lo que ha pasado al final, la persona pueda lidiar con el malestar que pueda padecer. ¿De acuerdo? Me parece una ilusión, me parece importante seguir haciéndolo, pero me parece que tendría que haber algo más y a eso voy a ir también, ¿no? Existen el debriefing informal, que puede ser tan solo una conversación espontánea tras el acontecimiento, mientras que un debriefing formal da un paso más porque está organizado y facilita que la ayuda pueda llegar a todos. ¿Ok? Un debriefing formal debería hacerse siempre con un profesional después de un acontecimiento difícil. No al final de una misión, sino después de un acontecimiento difícil. ¿Ok? Así, a resumidas cuentas, el debriefing consiste en encaminar la experiencia vivida a un cierre funcional que permita a la persona cerrar la misión y continuar con su proyecto de vida, ¿no? En palabras de este señor, el señor Smith, el debriefing sería esta ecuación, ¿no? El dolor compartido sería menos dolor, sería una división del dolor, y la alegría compartida en este debriefing sería alegría multiplicada. El objetivo del debriefing, a resumidas cuentas, podría ser esta ecuación, ¿no? A muy resumidas cuentas, ¿no? En este debriefing se deberían poner en práctica técnicas para la reducción del estrés, técnicas de relajación, de respiración táctica. Hay algo que se utiliza mucho en el ejército, en la policía, que se llama respiración táctica, que ya hablaremos de ella, que se ve que funciona bastante bien. El tapping, que es una técnica muy famosa ahora para reducir el estrés. Y otras técnicas que a menudo funcionan y son útiles para hacer que la persona conecte un poco con su cuerpo y con su realidad. ¿Ok? He tratado de resumir mucho este eje que voy a exponer a continuación, ¿vale? Y sé que es un poco caótico y sé que yo soy terapeuta familiar y soy una persona que normalmente estructura las cosas en ejes y de maneras muy extrañas. Disculpad si es demasiado complicado, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Y ya vamos terminando porque eso sería un poco... No sé cómo vamos de tiempo, Jorge.
Tenemos ahora un poquito menos de 5 minutos, pero si necesitas tiempo, seguimos en el siguiente tiempo, no tengas problema, ¿eh? Ok. Yo te aviso un minuto antes para si tenemos que cambiar a la siguiente sala. Adelante. Vale. Sigue. Vale. Allá vamos. Ok. Este sería un poco el eje, el que yo siento que sería el eje para un manejo óptimo encima del barco. ¿Ok? Para mí sería interesante que haya un briefing, ¿sí? Outboard me refiero a fuera del barco. Fuera del barco tiene que haber un briefing psicológico con el equipo para observar y analizar los puntos fuertes y los puntos flacos del rescatista y del equipo, para una buena ventilación emocional y para poder sugerir toda clase de consejos sobre cómo controlar el estrés y sobre todo la inoculación del estrés, que es el que aparece cuando vamos a 140, 120, 140 pulsaciones por minuto. ¿Ok? El debriefing que sería inboard, que sería el que hacemos dentro del barco y que a mi modo de pensar tendría que ser durante la misión y después de la misión, por eso pongo multiplicado por 2, consistiría en restaurar la sincronía individual del sujeto con su vida, reconstruir la memoria de lo que ha sucedido durante el rescate y misión en grupo y relajar el cuerpo promocionando la vasodilatación. ¿Ok? Esto para mí sería muy importante, ¿ok? Mientras esto está sucediendo. Esto es lo que sucede, para mí, es lo que yo estoy observando, qué es lo que sucede cuando hay un rescate y qué es lo que le sucede a los rescatistas. Están constantemente expuestos a un doble foco, a fases de impacto y reacción que pueden generar distorsiones, estrés, trastorno por estrés traumático, y es importante que haya alguien que les ayude a transitar en esto. Una figura en la tripulación que les ayude a transitar en esto. ¿Ok? ¿Ok? Aquí habría, bueno, en los círculos verdes estarían las pulsaciones probablemente por debajo de 70 pulsaciones por minuto, segurísimo. Y aquí nos encontraríamos las partes más complejas, y es las partes donde puede haber más patología o las personas pueden estar, los rescatistas puedan estar más en peligro. ¿Ok? En las fases de doble foco. Bueno, este sería exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Qué miembro de la tripulación, y ahora es una pregunta que os mando a vosotros, es testigo de estas transiciones de la corregulación de la experiencia del equipo y tiene por objetivo intervenir antes, durante y después de la crisis, ayudando a optimizar el rendimiento físico y el emocional de los rescatistas y el personal de socorro? Y a mi modo de ver, tiene que hacer, y ahí es donde lanzo una propuesta que para mí sería una exigencia para colaborar con un equipo, y es que haya un psicólogo multipragmático encima del barco que ayude, en primer lugar, a acompañar a los rescatistas y al personal de socorro durante las transiciones y, si es necesario, después de la misión, también para facilitar debriefings individuales y grupales a bordo mediante técnicas de intervenciones directas, construir retornos y un feedback a los rescatistas acerca de cómo están rindiendo y cómo se están sintiendo en relación al estrés, ¿sí? Ayudar a facilitar contenciones grupales y rápidas en momentos de máxima intensidad, cuando no se encuentra un cadáver, cuando no se encuentra una embarcación, cuando el barco está parado. Dime, Jorge. Wilfred, sí, te iba a decir que vamos a cambiar a la siguiente sala. Nos Vale. quedamos en esta diapositiva, ¿vale? Okay. Te comparto la nueva sala, ¿vale? Salimos de esta, chicos, y comparto otra vez la nueva. Venga, nos vemos ahora. Ok.